En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos en el primer domingo de Pasión. Este es el domingo en que ya se cubren las estatuas, se cubren los crucifijos, porque ya es el tiempo próximo a la pasión de nuestro Señor. Y de hecho el Evangelio nos muestra cómo los judíos lo querían apedrear, porque Él les dijo que Él era, pues sí, el Hijo de Dios. Y esa persecución se va a estrechar cada vez más alrededor de nuestro Señor. Ya nuestro Señor se siente en sus palabras que ya está angustiado, que está triste de ver esa realidad, que pues era, como Él dice, su hora, ¿no? Él vino a este mundo para salvarnos, y entonces Él estaba de acuerdo en todo eso, ¿verdad? Es la hora de la redención. Él vino a salvar al mundo, de redimirnos, y era una hora terrible, pero es el momento en que, después de una aparente derrota, pues Él iba a salvar la humanidad por su muerte, por su sufrimiento, y que el demonio, si hubiera sabido, nunca hubiera atizado esta persecución alrededor de nuestro Señor, porque no se imaginaba que ese era el plan de Dios. Y nosotros somos hombres también. El hombre es el demonio es una inteligencia superior, una inteligencia angélica, pero él se sitúa a un nivel, podemos decir, de criatura. Y él hacía cálculos de criatura, mientras que Dios hacía cálculos divinos. Su plan era muy diferente. Entonces el demonio no se esperaba que Dios hiciera esa obra de redención por la cruz, por la pasión. Y nosotros como hombres podemos tener esa tendencia a menospreciar o desvalorizar la obra de la cruz, y también no comprender que nosotros también debemos llevar nuestra cruz, y que la debemos llevar en unión con Jesucristo, que es lo que la valoriza nuestros sufrimientos, nuestras penas, y que por una gracia, porque estamos unidos a Cristo, pues nuestros actos adquieren un valor redentor, es decir, Dios purifica nuestros pecados, Dios nos da méritos, Dios nos permite tal vez por nuestras pequeñas cruces obtener gracias para el prójimo, de salvación, de contrición, de arrepentimiento. Entonces nuestra cruz adquiere un valor sobrenatural. Pero si lo juzgamos como lo hizo el diablo, o como lo hace el mundo, los hombres mundanos, que ven en la cruz, no en el sufrimiento como tal, sino el sufrimiento asumido con sentimientos cristianos, entonces ven en eso algo absurdo. ¿Cómo es posible que esta vida para ellos hay que disfrutarla? No tiene sentido de sufrir, o no tiene sentido de tener paciencia. Es algo insoportable tener que llevar la cruz. Mejor vamos a las fiestas, mejor vamos a divertirnos, porque rezar cuesta, hacer nuestro deber cuesta. Entonces vamos a evitar lo más posible hacer las cosas que son nuestro deber, o que nos implican un sufrimiento. Tener paciencia con los demás, hacer obras de caridad o ayudar al prójimo. Para el hombre mundano no tiene sentido, ¿no? Cada quien para sí, ese es su lema. Entonces dejan a los demás y no quieren asumir la cruz, los sufrimientos que conlleva el ser bueno con los demás. Ciertamente no se puede hacer todo por el prójimo, todos tenemos nuestros límites, pero según lo que es razonablemente posible, hay que hacerlo. Incluso hay que ser generosos, ¿verdad? No decir, pues yo hago tanto y no hago todo lo que Dios me pide.
no hago todo lo que debería, lo que puedo. Entonces ahí son los cristianos que están así como a mitad de camino, entre dos cosas, entre Dios y el mundo, y que están en una situación de peligro, ¿verdad? Una situación inestable. Entonces nosotros como católicos debemos comprender muy bien la importancia del sufrimiento redentor, el sufrimiento que es meritorio espiritualmente, y el sufrimiento cristiano, que no trata de buscarlo directamente de una manera, porque las cruces vienen solas muchas veces. A veces simplemente asumir nuestros deberes, nuestras obligaciones con paciencia, con un espíritu de caridad, de humildad, de paciencia, y es difícil ya de por sí hacer eso es difícil. Entonces, pensemos cómo se realiza la obra de nuestra redención. El acto de contrición ya es una manera de sufrir, pero de una manera, ese sufrimiento que viene del amor. Amamos a Dios, por amor a Dios yo me arrepiento de haberlo ofendido. Eso es lo que se llama acto de contrición. Es un acto de dolor, se le llama acto de dolor, es una pena, y ya es un sufrimiento redentor. Y es muy importante tener ese sentimiento de dolor de nuestros pecados, porque la penitencia, los actos de oración están hechos para que obtengamos ese sentimiento. Entonces, en realidad es lo más importante, porque puede haber católicos o en aquel tiempo de nuestro Señor, esos fariseos que solo hacían las obras externas, pero no impedían el fruto de la oración, el fruto de la penitencia, que es la contrición. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las obras externas son malas y que hay que evitarlas, porque mucha gente ve en ello solo hipocresía. No forzosamente. Uno puede hacer las obras externas con buenos sentimientos que nos ayudan a obtener esos sentimientos y que son necesarias para tener los sentimientos. No hay que menospreciar el valor de la oración, no hay que menospreciar el valor de la penitencia, de las buenas obras, de asistir a misa, ¿verdad? De confesarse, de hacer alguna penitencia, privarse de algo. Todo eso, si lo hacemos con los sentimientos debidos, tiene mucho valor y es necesario, como decía nuestro Señor, hacer aquello sin omitir esto, es decir, hacer las obras sin omitir también la actitud cristiana interior que corresponde a esas obras. Y es difícil, ¿verdad? Porque todo es necesario. Entonces, no caer en un exceso de hacer las obras sin los sentimientos, y no caer en un exceso de decir yo voy a tener buenos sentimientos, yo tengo buenos sentimientos, pero no rezo, no hago sacrificios, no hago buenas obras, etcétera, obras de caridad, entonces es también una falsa actitud interior, porque no tiene obras. ¿Cómo conocemos que una persona tiene realmente la contrición? Si tiene obras que corresponden a la contrición. ¿Cómo sabemos si una persona realmente tiene fe? Pues si tiene obras de fe, si se comporta como cristiano. ¿Cómo sabemos que una persona tiene realmente caridad? Que no más está alardeando de caridad, decir, sí, yo quiero mucho al prójimo, que no sé qué, muchas bonitas palabras, pero no ayuda al prójimo cuando puede, ¿no? Ciertamente no podemos hacer todo por el prójimo, pero hay cosas que sí podemos hacer, y en eso está el examen de conciencia, ¿verdad? Cuando hacemos examen de conciencia debemos examinarnos sobre esos detalles, sobre esas realidades. Yo hice lo que yo dije que iba a hacer, yo me arrepentí de un pecado y he hecho lo necesario, he dicho que yo amo al prójimo, pero hice alguna obra de caridad o ayudé a los pobres,
Entonces, pensemos en ese aspecto que tenemos nosotros tan distraído, porque muchas veces es nuestra misma naturaleza que nos hace olvidar, nuestra misma fragilidad, nuestra misma ignorancia, que nos hace desvalorizar esas cosas. Es más grave cuando uno lo hace conscientemente, cuando uno sabe y sigue haciéndolo así, ya es consciente, ya es diabólico, por decirlo así, porque es malicia pura. Pero a veces sí tenemos esos olvidos por eso la vida cristiana consiste en estar siempre ayudándose a reaccionar, a despertarse a sí mismo. Por eso siempre ha existido la práctica en la iglesia, muy recomendada, de hacer un examen de conciencia todos los días antes de acostarse, hacer un examen de conciencia. No se necesita hacer media hora de examen de conciencia, puede hacerse en 3 minutos, depende, ¿verdad? Y hacer una evaluación del día, cómo lo hicimos, si nos portamos bien y por qué y hacer buenos propósitos para mejorarnos. Y así uno poco a poco va construyendo su alma, va construyendo su vida espiritual, y tener esos detallitos esenciales para el día, como es la oración de la mañana, son muy importantes. Eso nunca hay que omitirlo. Y Nuestra Señora de Fátima, cuando se apareció a los niños, lo primero que les dijo: ustedes hagan sus oraciones de la mañana y de la noche. Y incluso si no hay mucho tiempo pueden abreviarlas, pero no las omitan. Eso es el consejo de la Santísima Virgen a los niños de Fátima. Pero la Virgen les dijo: recen el rosario todos los días. Es muy importante decir el rosario. Y también les dijo: tengan devoción a mi corazón inmaculado, porque es uno de los últimas recursos que Dios da al mundo, la recitación del rosario y la devoción al corazón inmaculado. Y fuera de eso ya no habrá otras oportunidades para salir adelante. Y la Virgen se lo dijo a los niños. Entonces no pongamos en poco valor la recitación del rosario, que sí, a veces es penoso estar ahí media hora, 20 minutos, no sé, y decir el rosario de rodillas. Y pues es un sacrificio, y un sacrificio es una cruz, y una cruz tiene valor sobrenatural, un valor que no se lo reconoce el mundo, el mundo racionalista, materialista, no se lo reconoce al rosario, consideran que es una pérdida de tiempo. Es que nosotros hemos adoptado esa mentalidad o esa falsa sabiduría del mundo en una cierta medida, porque no valorizamos la oración, no valorizamos las buenas obras, no valorizamos la asistencia a la misa, no valorizamos nuestra vida cristiana. Entonces, la Semana Santa, nos estamos aproximando a la Semana Santa. La pasión de nuestro Señor da mucho que pensar, es impresionante, pero si no sacamos los frutos del ejemplo de nuestro Señor, eso no nos sirve para que nos convirtamos, para que nos portemos bien, para que tomemos buenas resoluciones. Pensar todo lo que sufrió nuestro Señor. La Iglesia por eso hace unas ceremonias tan bellas, tan conmovedoras, tan fuertes, de cosas reales. No es una cosa fantasiosa o un cuento, no, es una realidad todo lo que pasó. Pero la Iglesia quiere que tomemos conciencia del sacrificio de nuestro Señor, la importancia y la intensidad con que nuestro Señor sufrió, que nunca lograremos entenderla, porque Jesús, a veces consideramos mucho el sufrimiento físico de nuestro Señor, que fue inmenso, pero ahí está el sufrimiento moral. Nuestro Señor sufrió por todos los pecados de toda la humanidad, y en ese momento los llevaba en su alma. Él estaba pagando esos pecados. Entonces, desde la creación del mundo hasta el fin del mundo, nuestro Señor tenía en su mente presente todos esos pecados, todos los sufrimientos de la humanidad, y Él sufrió más que nosotros.
Como una mamá a veces sufre más que su niño porque el niño se cayó, se lastimó, a veces preocupa más su mamá, que sufre más ella porque por lo que sufrió su niño o por lo que puede sufrir. Y así fue el sufrimiento de nuestro Señor, fue más intenso que el nuestro. Él tenía mejor conciencia de nuestros males. Hay hombres que hacen pecados con una facilidad y con una inconsciencia total, y eso no los hace sufrir. Piensan que la vida es bonita, que hay que seguir así, pero a nuestro Señor sí lo hizo sufrir, porque si Él tenía conciencia del mal que le hacía a esta persona ese pecado, y eso lo hizo sufrir porque Jesús amaba a esta persona, y todos los hombres, y Él todo lo llevó junto en un momento. Es pesadísima esa cruz, o la cruz de Nuestra Señora, pesadísima. Entonces, somos unos niños inconscientes, ¿verdad? Que como un bebé, sus papás tienen muchas atenciones, muchos cuidados, y el niño no sabe, no se da cuenta todo lo que hacen sus papás. Él siente que lo quieren, sí, claro, pero no es consciente de todos los sacrificios, todas las penas de su mamá para tener un hijo, y las mujeres tienen muchos sufrimientos para cuando tienen un hijo. Entonces el niño no tiene conciencia, es inconsciente de eso. Y nosotros así somos respecto a Jesucristo. Y eso va a más sufrir, porque dice, yo hice todo esto y ellos ni siquiera me toman en cuenta, ni siquiera hacen lo más elemental, lo más sencillo. Entonces Jesús sufrió mucho en ese momento por todo lo que iba a pasar y lo que hoy estamos viendo que está pasando en el mundo, que pasa en las personas, que pasa en las familias, que pasa en el mundo, en la sociedad, que pasa en la iglesia, la crisis de la iglesia tan tremenda que estamos viviendo, y cada día peor. Incluso en los mismos tradicionalistas que quieren reaccionar, están también, hay muchos problemas, muchas cosas anormales. En la misma tradición, como la Fraternidad San Pío X, que ya cambió de rumbo, es un barco que ya cambió de rumbo, suavemente, lentamente, insensiblemente, pero es eso, y pocos se dan cuenta, porque ese canto de la sirena que los ha engañado, y creen que todo es fácil, que uno puede convivir con los malos, que uno puede convivir con este clero oficial que nos está hundiendo, y que detrás de su actitud hay toda una filosofía, toda una doctrina de la cual no han abjurado, y que es lo que hace que pues la iglesia se está hundiendo más, porque es el espíritu modernista, el espíritu liberal, el espíritu masónico que está invadiendo la iglesia. Los principios de la Revolución Francesa son masónicos, y la masonería siempre lo ha dicho, y el Papa Francisco está promoviendo todos esos principios. Es impresionante cómo uno ve que todo corresponde, lo que él dice, lo que él hace, a la ideología masónica. A una persona que conoce lo que es la masonería, ve muy bien el mensaje, se entiende, se sobreentiende muy bien, claramente. Y eso es lo que estamos sufriendo de ver esa situación. Pero no podemos quedarnos inactivos, y la primera guerra, el primer combate no es el combate exterior, el combate político, no, el primer combate sobre el cual está fundamentado todos los otros combates es la conversión personal, nuestra vida cristiana auténtica, nuestra vida de oración. En eso se fundamenta una vida política, una vida familiar, una vida social, todo se fundamenta en la conversión del individuo. Y si no vemos eso, estamos en ilusión. Por eso, desde siglos, el cristianismo está en decadencia, porque los católicos querían hacer algo, pero siempre a un nivel exterior, y no había una conversión profunda, una vuelta a la verdadera fe, a la fe de la iglesia, como Dios es, como es ella, y no alterarla, no distorsionarla, desvirtuarla.
Eso es lo que nos hace tanto daño. Entonces vamos a considerar en este tiempo de pasión, ciertamente hay ceremonias muy bellas, pero no hay que caer en ese estetismo de ver solo la iglesia o la liturgia de una manera, su aspecto estético, ¿no? Hay que ver ante todo el mensaje de la fe. Es un mensaje que nos debería tocar en la cabeza, en la razón, y nos hacernos reflexionar, tomar decisiones concretas, comprender ideas precisas que Dios nos quiere hacer entender. Usemos nuestros misalitos, hay a veces explicaciones, hay libros que explican profundamente lo que es la liturgia, lo que es la pasión de nuestro Señor, lo que es los sufrimientos de Nuestra Señora. Es algo inmenso, pero pues hay que reconocer que somos superficiales, y aún los santos se quedan chiquitos delante de la inmensidad del valor, el sacrificio de la cruz. Y es algo de valor infinito porque es el sacrificio de Dios. Y la Santísima Virgen en la Salet decía a los niños, decía: ustedes nunca comprenderán lo que yo sufrí por ustedes, nunca evaluarán, nunca podrán de ninguna manera consolarme como es debido, porque no comprenden todo lo que yo sufrí, ¿verdad? Como una mamá sufre por sus niños y pues sus niños no se dan cuenta suficientemente. Entonces vamos en domingo de Pasión, domingo próximo, no olvidemos que es domingo de Ramos, y es una ceremonia muy bella, pero ya se lee por primera vez la Pasión. Hay 4 evangelios, y cada evangelio tiene pues una descripción de lo que es la Pasión, y en el domingo de Ramos pues se lee la Pasión según San Mateo, y el Viernes Santo la Pasión según San Juan, y el martes y miércoles santos se lee la Pasión según San Marcos y Lucas. Entonces, bueno, para los que no creo que puedan asistir esos días a la misa, pero en fin, hay que saberlo, y se puede leer en el misal. En el misal están las 4 pasiones. Aquellos que no pudieran venir a alguna ceremonia, yo les aconsejo fuertemente de leerla en familia, todos juntos, si es posible, para provecho espiritual. Y los días santos, alguno que no pueda asistir a las ceremonias de los días santos, pues tratar de leer el misal, porque toda esa liturgia es de una gran riqueza y nos explica el misterio de la redención. Pidamos a nuestro corazón inmaculado de María que nos ayude a valorar mejor, no digo a comprender totalmente, pero a valorar mejor la pasión de nuestro Señor y la pasión de la Santísima Virgen, de su corazón inmaculado. Ave María Purísima, sin pecado concebido.